dentro de un mar gigantesco de podcasts, de radios de frecuencia modulada que emiten en digital, de radios que funcionan solamente en streaming, etcétera, etcétera. Para eso hay que salir, hay que darse de notar, ¿no? Y es fundamental levantar la mano con un mensaje diciendo, aquí estoy yo, estoy para... Si tienes una respuesta, bueno, veré que tienes un camino. El periodista todavía habla desde el púlpito, ¿no? Es como de, no, yo sé lo que a usted le va a interesar, déjeme que le explique. Bueno, es que hoy en día no funciona tan así. Para empezar, no tienes a la gente delante. Así, cuando empiezas, tienes que ir a buscarla tú. Te tienen que encontrar. Hace 2 años, este podcast Mediaventurados empezó con una entrevista contigo. Cuando la revisé, dijiste en aquel momento una frase que me quedó y me pareció muy interesante. Dijiste que la radio musical todavía estaba como dormida en el desarrollo de la estrategia digital. Tras la pandemia, con este retorno ya a la normalidad, ¿crees que la radio musical ha mejorado o ha cambiado en su modelo digital? Han habido experimentos interesantes en la radio musical. Yo creo que ha obligado a muchas radios a aterrizar, por ejemplo, en YouTube, ¿no? A ofrecer contenidos en otros canales, además de la radio, ¿no? Luego también hay un factor que a mí me parece importantísimo. No se dan todos los mercados, pero sí en España y en muchos lugares de Latinoamérica se ha vivido una experiencia que me parece muy, muy interesante y tiene que ver más con lo técnico. Pero es verdad que antes se hacía prácticamente ineludible el tener que ir a la radio para hacer radio fórmula, ¿no? Para grabar tu turno y demás. Y vamos, la plataforma, pues por el hecho de que hemos tenido que estar cada uno en nuestra casa, ha llevado la radio a las casas de los locutores, ¿no? Y esto me parece muy relevante, porque estos cambios, no solamente han afectado a la musical, también a la hablada, pues han hecho que hoy muchas de las tertulias que escuchamos en la radio, donde antes, yo en mi caso, ¿no? Iba a la radio y me encontraba cuando yo llegaba justamente salir a muchos de los tertulianos del ascensor, ¿no? Cuando lo cogía yo, pues ahora me doy cuenta que no van todos, ¿no? Eh, Algunos lo hacen desde su casa, pues ya hay unos dispositivos que se han distribuido entre muchos de los locutores y hacen radio allá donde están, con una calidad extraordinaria, ¿no? Y esto tiene que ver con la digitalización también. En las emisoras musicales yo he tenido locutores que han pasado por momentos con COVID y han tenido que hacer el turno en sus casas y prácticamente no se ha notado, ¿no? Y esto pues me parece que bueno, es un paso muy interesante en términos de digitalización porque, bueno, de alguna manera descentralizas también la producción y eso es algo que me parece muy relevante. Y digo que nos ha dado en mercados como el español y el latinoamericano y sí en Estados Unidos porque además esto nos ha obligado en términos de producción a preproducir muchas fórmulas musicales, ¿no? Sobre todo al principio donde hacer un vivo era un poco peligroso, digamos, ¿no? Exigía cierto riesgo pues, de pérdida de conexión y demás y se hicieron algunos experimentos, al menos en mi caso y me consta de otras radios, de pregrabar las fórmulas musicales, ¿no? Esto, se está dando ya en un mercado como el norteamericano desde hace muchísimo tiempo, pues aquí todavía no se había puesto en marcha. Viceni, cuando también hablamos de estrategia digital de una radio, cuando hicimos esa primera entrevista, dijiste otra cosa que fue muy relevante y es que la radio no debía dar la pelea por las páginas vistas y los usuarios únicos. Han pasado 2 años, vimos obviamente tras una pandemia con todos encerrados, con un enorme crecimiento del consumo digital. Em, ¿Qué crees también que ha evolucionado o ha cambiado? Es decir, hoy la radio está yendo más hacia qué. Si no voy a la web, que ya parece no tener demasiado sentido, ¿dónde está el fuerte digital de la radio? ¿Está en la escucha por streaming? ¿Está en la escucha del podcast? ¿Dónde se está percibiendo? Bueno, depende también de los modelos de radio musical. Yo creo que, por ejemplo, han habido nuevos formatos que se han puesto encima de la mesa y que funcionan bien y algunos los han incorporado un poco en sus rutinas, como pueden ser
pues los vídeos con texto, biográficos o sobre noticias, ¿no? Que hace muchísimos años pues impulsaron medios más tradicionales y también los ha incorporado, o sea, medios digitales de información y ahora los ha incorporado a la radio musical. Creo que también hay formatos muy personales que muchos talentos de la radio han puesto en marcha sus propios canales de y redes sociales, como por ejemplo, bueno, pues simplemente comentar canciones frente a un micro y armarte una story para Instagram, ¿no? Comentando alguna canción o hablando sobre cualquier tema musical que te preocupa y demás, ¿no? Yo creo que ha habido, digamos, no sé si será una cuestión de, no sé, para pagar un poco el aburrimiento, pero sí que es verdad que mucho talento radial musical sí que ha encontrado en las redes una manera de, bueno, de entretenerse o entretener o dejarse ver, ¿no? Más allá del micro, probablemente porque tienen más tiempo, ¿no? Y esto, pues de alguna manera sí que, bueno, nos ha descubierto algún talento, ¿no? Que podía haber oculto por ahí y que o bien haciendo covers o bien moviendo los labios con un TikTok o este tipo de cosas, pues hemos encontrado nuevo talento en las redes que de otra manera pues hubiera sido bien complicado. Es verdad que después de eso, pues ese talento en general ha continuado ya grabando vídeos fuera de casa, ¿no? Y algunos de ellos grabándose vídeos en el estudio de radio, ¿no? Ese tipo de formatos, digamos, mucho más personales, mucho más de desarrollo de marca personal dentro de las redes sociales, yo creo que es un camino a desarrollar muy interesante para las radios musicales y su talento. Te doy la bienvenida a Mediaventurados Podcast. Estás viendo solamente un fragmento de la entrevista. Si quieres escucharla completa, está disponible en todas las plataformas de podcast. La puedes encontrar en Spotify, en Apple Podcast, en Podimo y también la vas a encontrar en eBooks. Y si quieres todos los contenidos de este espacio, ingresa a mediaventurados.com. Allí están los artículos, las notas, los audios y los videos de este podcast donde pensamos en la transformación de la radio. Sigue disfrutando la entrevista. Si hoy hay que empezar una radio de cero, ¿no? ¿Qué parámetros crees que serían importantes tener en cuenta en esa construcción de que uno dice, ok, voy a hacer una radio, ¿sí? Pero claro, no se trata de que pongo música y ya. ¿Qué parámetros crees que hoy debería uno tener en cuenta si tuviera que empezar con una radio? A ver, hay uno que es fundamental y que se piensa en cualquier producto, pero que los periodistas, y no solo los de radio, los periodistas en general, muchas veces pecamos, ¿no? Y no lo pensamos. No tenemos una idea de... no pensamos en el marketing, no pensamos en buscar un nicho, no pensamos en buscar un público objetivo, no estamos pensando en el desarrollo de ese público objetivo y convertirlo en una verdadera comunidad de gente, ¿no? Que te siga y que no solo te siga, sino que crea en ti, que crea en ti, que se sume a tu proyecto, porque tienes un propósito de existir, ¿no? Todo ese tipo de cosas para los periodistas no existen, tú lo sabes en general, ¿eh? Digo, el periodista todavía habla desde el púlpito, ¿no? Es como de, no, yo sé lo que a usted le va a interesar, déjeme que le explique. Bueno, es que hoy en día no funciona tan así. Para empezar, no tienes a la gente delante. Así, cuando empiezas, tienes que ir a buscarla tú, te tienen que encontrar. Eh, tienes que buscarla tú activamente y además tienen que responder a tu llamada, te tienen que encontrar. Entonces, ya, ese hecho ya cambia radicalmente o nos obliga a meternos de lleno en bueno, un aterrizaje mucho más profesional y más marquetero, ¿no? Tenemos que pensar exactamente hacia dónde queremos caminar. Para mí lo fundamental, si tuviera que montar una radio, primero es pensar en para qué estoy aquí. ¿Para qué? O sea, como radio musical, ¿para qué estoy aquí? No, es que para poner buena música, bueno, es un propósito para ti, porque te quieres entretener, no para qué estás tú aquí. No, es que yo creo que la gente tiene que conocer la cultura rock. Bueno, es un propósito, es un buen propósito. Crees en un formato, y hay que desarrollarlo y ser súper fiel a ese propósito que te marques, ¿no? Te pongo este ejemplo, ¿no? Que, por ejemplo, los 40 tiene un propósito claro y es la construcción de los éxitos musicales y el desarrollo de los artistas, es su propósito. Y para ello, pues, bueno, articula toda una estrategia multicanal, con eventos, con radios, con podcasts, en fin, con toda una serie de elementos de comunicación, ¿no? De canales diferentes de comunicación que van dirigidos a construir, desarrollar artistas
que tengan potencial de éxito masivo. Ya está, eso es. Es construir artistas de éxito. Pero tiene un propósito. Pero hay radios musicales que no tienen propósito ninguno. Eh, Tiempo atrás, Los 40 desarrolló una aplicación propia para el consumo de todos sus contenidos en tanto las plataformas para iPhone como para Android. ¿Qué balance con el tiempo que lleva esa aplicación, que además se invirtió mucho dinero, mucha investigación de mercado, etcétera? ¿Qué resultados, digamos, les ha generado? ¿Se puede hablar de porcentajes de oyentes que llegan por streaming o de los consumos de las playlists on demand, etcétera? O sea, ¿cómo les ha resultado esa experiencia 100% digital? A ver, yo creo que hay aprendizajes muy interesantes, ¿no? Yo cuando entré en 40 siendo director digital, en el año 2006, a los 2 años lanzamos 40 emisoras de radio. Tú te acordarás de ese proyecto, había 40 canales de radio, que era básicamente música encadenada de diferentes géneros, ¿no? La tenías desde el soul hasta el jazz, el rock, música pop, por décadas, en fin. Era un poco lo que se llevaba entonces, o los proyectos de radio musical que veías entonces en el plano digital. Y bueno, funcionaban, sí, pero, no, pero estaban muy años luz de los productos radiofónicos originales, ¿no? Luego se han probado radios, digamos, no sé si estilo de vida, o bueno, que te acompañaban en diferentes momentos de tu vida, ¿no? Radios para entrenar, en fin, este tipo de cosas. Funcionaron, pero también se quedaron un poco, no dejaban de ser, pues, playlist en rotación, ¿no? Sin demasiada lógica radial y tampoco dieron grandes resultados. ¿Qué nos hemos dado cuenta? Bueno, lo que hicimos en los últimos 3 años es desarrollar la marca 40. Desarrollar la marca 40 reconvirtiendo algunos productos que teníamos en Prisa, pero que, bueno, tenían marcas secundarias, ¿no? Entonces, se llegó a la conclusión de que, oye, quizá era mucho más interesante apostar por una marca, la principal, que además identifica a la mayor parte de la gente con música, y desarrollar productos hijos de esta filosofía hacer radio, de esta visión de desarrollar artistas de éxito, ¿no? Se montaron los 40 Classic con música, digamos, con clásicos, ¿no? Del pop y del rock de los últimos años, y de la electrónica, un poco lo que había puesto los 40 a lo largo de su historia. Se desarrolló los 40 Urban, y se desarrollaron los 40 dance, ¿no? Una música urbana, reggaetón, la otra música electrónica dance. La aplicación, te lo decía porque no se puede entender sin esta estrategia. Lo que quisimos es, dentro de una misma aplicación, aportar toda esta serie de universos que forman parte del espíritu de los 40, ¿no? Con estos diferentes géneros. Y debajo de cada uno de estos géneros aportábamos podcasts relacionados con cada una de estas emisoras y contenido de tipo playlist o discos recomendados de cada una de estas categorías, ¿no? La aplicación está integrada tanto con Spotify como con Apple. Con tu usuario podías consumir dentro de la aplicación de 40, si eres usuario premium, podías consumir las canciones, la música que te recomendábamos. Bueno, aprendizajes. Hemos visto que la radio hecha de verdad, o sea, la radio, funciona extraordinariamente bien. ¿Qué hemos visto? Los 40 Urban. Es una radio que apenas tiene postes de FM, pero ha salido rankeado en el EGM en provincias donde no tenemos poste de FM y además con números muy interesantes. Esto es un gran aprendizaje, es decir, hemos utilizado el utilizar una única plataforma con un producto de éxito y otras derivadas, pues nos ha llevado a que hay mucha gente que ya, vamos, que no le importa que no tenga la radio en FM, se lo conecta al celular en el automóvil o en el trabajo y escucha Urban, que pues eso, en su ciudad a lo mejor no tiene cobertura de frecuencia modulada, ¿no? También hemos visto un crecimiento espectacular del producto Classic, los 40 Classic, que es una radio que tampoco tiene muchos postes de FM, pero en lo digital nos está dando unos números extraordinarios. Y los 40 Dance es un producto que no tiene directamente postes de FM, ojalá podamos recuperar alguno, y donde hemos visto un desarrollo extraordinario en el universo del podcast, ¿no? Fíjate que de todos los productos, el producto de dance y electrónico, aprendizaje, el podcast. Las sesiones es un formato
que se adapta muy bien al formato podcast. Es algo que nosotros no teníamos en el radar y es un aprendizaje interesante, ¿no? Las radios de música electrónica tienen un público ya como con cierto apetito por las sesiones pregrabadas y este tipo de cosas. En el mundo del urban, producto de nicho, la gente consume productos de nicho en streaming. No le importa consumirlos, eso sí, les tienes que aportar algún tipo de contenido radial, un locutor que te anime, en fin, tienes que montarla como una radio de verdad, ¿no? Y bueno, pues el aprendizaje principal es ese, es que podemos vivir sin FM, es que la radio tiene un gran desarrollo si lo hace a través del mundo digital. Cosas que sí que hemos aprendido que no funcionan o que funcionan menos o que no funcionan en el entorno de la aplicación, ¿no? Es, eh, es el tema de las recomendaciones musicales o de las playlists, que hemos visto que sí impulsamos el consumo de las playlists, pero la gente, pues, aunque las consume en nuestra aplicación, no la consume con el entusiasmo que nosotros pensamos. Hemos ganado muchos suscriptores en las listas y hay algunas de ellas que tienen muchísimas reproducciones, pero no generan suscriptores desde la aplicación, ¿no? Hay un hecho interesante y te quería comentar sobre el tema playlist porque es algo que integramos ahí como una gran novedad y verdaderamente sí, nos ha ayudado a impulsar ese mundo de las playlists con marca de radio, ¿no? Como la lista de los 40 principales, la lista de los 40. Bueno, la lista de los 40 eh, no tiene un gran volumen de suscriptores si vas a Spotify, comparado con otras, ¿no? Con las oficiales de Spotify por lo menos. Es muy difícil encontrar la oficial en el buscador. Me imagino que Spotify hará lo posible para que no salga en el primer resultado de búsqueda. Pero tenemos la constancia de que cuando entran artistas a la lista de los 40, tengo constancia porque me llaman managers, me llaman compañías, les empuja sustantivamente el consumo digital de esos artistas. Y ahí vamos un poco a por qué tiene sentido, o por qué en nuestro caso, tiene sentido que la lista de los 40 oficial esté en Spotify y debemos de perderle el miedo a que esté ahí, ¿no? Y a que nos pueda robar oyentes. Y es que no dejamos de lado el propósito al que te aludí antes. Nuestro propósito es desarrollar artista, talento, canciones de éxito. Si la gente confía en mi criterio y no escucha la radio, pero escucha Spotify y escucha la lista de los 40, ya me vale. Ya me vale. Ya es un oyente mío, ya es un seguidor de mi marca. Por eso es importante que uno tenga un propósito. Si no lo tienes, evidentemente te robará oyentes de la radio. Claro, sí. Pero ya volverán. Ya en un momento dado entrarán en el coche y como saben cuál es mi criterio musical, como decía el compañero, si no quieren estar ahí buscando la playlist que poner ni la canción que poner, prenderán la radio y pondrán los 40. Y dirán, mira, no quiero complicarme la vida, pongo los 40, sé que van a poner buena música, un locutor me va a hablar, voy a tener esa sensación mágica de que estoy escuchando algo que muchos están escuchando al mismo tiempo, ¿no? Que no lo sé definir, pero todo el mundo que escucha radio musical me lo dice, ¿no? Que es como un feeling especial el estar escuchando la radio musical porque tienes como esa percepción extraña de que no solo estás, de que no estás solo, de que hay muchos que están escuchando esa radio como tú, ¿no? Eso me parece que es algo mágico y que es uno de los componentes, aquellos a los que apela mucho oyente que dice, no, es que la radio me da compañía, ¿no? Yo creo que tiene que ver mucho con eso, ¿no? Pero bueno, las experiencias en general, buenas. Evidentemente, y tú lo sabes, lo sabemos todos, las inversiones en tecnología de los medios de comunicación, no la mía en particular, sino la de todos o de cualquier negocio, sabemos que, bueno, deben de ser exitosas las que, no sé, el 0,00001 del planeta. O sea, invertir en tecnología es una obligación. No se tiene que medir en términos de rentabilidad. Tienes que estar y hay que invertir. Si quieres jugar esa partida, tienes que invertir. Y es verdad que la tecnología es invertir, 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 invertir en futuro. En un futuro que ya veremos cuál es, pero no hay retornos inmediatos. O sea, Twitter solo existe uno, ¿eh? Tampoco creo que haya ganado mucho dinero todavía, ¿eh? Tendrá la acción muy, muy cara, ¿eh? Pero no sé si ha ganado mucho dinero. Vicente, cuando mencionas la experiencia que ustedes han hecho con la aplicación, es decir, estas radios sin postes, ¿no? O sea, la radio que finalmente va por streaming. Precisamente en este podcast ya hemos hablado de 3 o 4 casos de gente que está haciendo productos de radio en formatos tradicionales, pero
no están en frecuencia modulada, están solamente por streaming y les está funcionando. ¿Qué perspectivas, desde tu experiencia, que además fuiste el fundador de una radio por streaming hace muchísimos años, que es Scanner FM, eh, ¿tú crees que el streaming finalmente va a lograr tener ese alcance masivo y ser, no digo el sustituto de la frecuencia modulada, pero sí un mercado mucho más importante en el consumo de radio? Sí, lo va a ser. Yo confío muchísimo en ello. ¿Qué es lo que nos falta? Nos faltan tarifas de datos que nos permitan conectarnos en movilidad sin temor a consumir los gigas que tenemos en nuestro teléfono. Que esto, por ejemplo, es una discusión que yo tengo con mucha gente y siempre me dicen, pero qué miedo, pero ya, tío, es que tú tienes tarifa ilimitada, pero es que la mayor parte de la gente no tiene tarifa ilimitada, ¿no? En el momento en que la gente pierda el miedo a consumir datos con su celular y pueda conectar a una radio, yo creo que ya se está dando y efectivamente estamos viendo ya un crecimiento muy interesante del consumo por streaming. Creo que ya cuando se libere eso va a ser extraordinario, pero sobre todo, yo vuelvo un poco al origen, dentro de un mar gigantesco de podcasts, de radios de frecuencia modulada que emiten en digital, de radios que funcionan solamente en streaming, etcétera, etcétera. Para eso hay que salir, hay que darse de notar, ¿no? Y es fundamental levantar la mano con un mensaje diciendo, aquí estoy yo, estoy para... Bueno, si tienes una respuesta, bueno, veré que tienes un camino. Si no tienes respuesta, dudo que puedas destacar en un mar que se va a hacer cada vez mucho más gigante, ¿no?